Bienvenidas una vez más a nuestras clases online. Espero que se encuentren muy bien. Ahora les traigo un nuevo formato de clases, así que espero que me comenten cuál les gusta más y recuerden que estoy tratando siempre de mejorar la calidad de mis clases. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Bienvenidas y comenzamos. Vamos a comenzar con nuestros ejercicios de cabeza arriba y abajo. Vamos a realizar 10 tiempos. Realizamos nuestro ejercicio de cabeza lado a lado, igual 10 tiempos. Movemos nuestros hombros hacia atrás, 10 tiempos. Trabajamos movimiento de cadera lado a lado, 10 tiempos. Movemos tobillo arriba y abajo, comenzando con una pierna y posteriormente trabajamos la otra. Repetimos una vez más estos ejercicios. A continuación vamos a hacer estiramientos hacia arriba, abajo y de lado. Todos estos ejercicios los vamos a estar trabajando en 10 tiempos.
Repetimos nuestros ejercicios una vez más. Repetimos nuestros ejercicios de estiramientos una vez más para que sean efectivos estos ejercicios que estamos trabajando. A continuación vamos a hacer estiramientos de nuestras articulaciones en el piso. Vamos a comenzar con las piernas abajo, bien estiradas, y yo voy a estirar lo más que puedo. Si puedo sobrepasar los deditos de mis pies, súper bien, y si no, hasta donde yo llegue hago mis estiramientos. Mantengo mis pies levantados y recuerden que todos los ejercicios los estamos trabajando en 10 tiempos. A continuación voy a hacer el doblez de una pierna y voy a estirar hacia el frente en la pierna contraria. La posición de mi pierna va a ser como si fuera un número 4 y a continuación vamos a girar la pierna hacia atrás, tratando de estar cómoda y manteniendo un ángulo de 90 grados en nuestras piernas. Estiramos hacia el frente y vamos a hacer el cambio de nuestro cuerpo girando hacia atrás. La mano atrás y la contraria estira hacia arriba. Lo mismo vamos a trabajar del lado contrario. Piernas juntas, estirando, cambiando la pierna y luego girando hacia atrás. Repetimos una vez más todos estos ejercicios, recordando que son de 10 tiempos. Posteriormente podemos ir aumentando a más tiempos, pero es lo que estamos haciendo como recomendación.
Repetimos una vez más y recuerden que estos ejercicios tenemos que hacer 3 series para que sean funcionales y nos ayuden a calentar el cuerpo y las articulaciones. A continuación vamos a estirar nuestras piernas a los lados y voy a estirar con mis pies levantados. Camino con mis manos hasta donde yo llegue. Si llego a mis pies, estiro hasta mis pies, o si puedo sobrepasar el límite de mi cuerpo. Lo voy a hacer del lado derecho, 10 tiempos, y posteriormente lo hago de mi lado izquierdo, estirando los 10 tiempos. Después, una vez que haya terminado mis tiempos, voy a hacer el movimiento caminado con mis manos hacia el frente, tratando de bajar las costillas y la pancita, estirando lo más que pueda. Entre más haga estos ejercicios, más va a ser el estiramiento que me permitan las articulaciones de mi cuerpo. A continuación, ahora con los pies estirados, voy a hacer el estiramiento lateral y con este movimiento de brazos. Lo voy a realizar hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda. Podemos ir aumentando el número o la cantidad de tiempo que queremos hacer nuestro estiramiento. Cierro mis pies, estiro la punta y hasta donde yo pueda llegar realizo mi estiramiento. Vamos a repetir estos ejercicios de estiramiento 3 veces.
A continuación vamos a hacer un ejercicio que se llama mariposas, juntando los pies y trayéndolos hacia mi cuerpo, moviendo como unas alas de mariposa mis piernas, 10 tiempos, y luego voy a bajar la cabeza y el torso para realizar este estiramiento y me ayude más. Recuerden que todos estos ejercicios los hacemos 10 tiempos, podemos ir aumentando y hacemos repeticiones de 3 series. Muy bien, chicas, ahora sí ya nos podemos levantar y vamos a comenzar con nuestros primeros pasos. Iniciamos con el movimiento de Tahiri. En clases anteriores ya hemos visto que el movimiento es de lado a lado y la fuerza se saca de la parte de atrás de la pierna, del femoral, realizando el movimiento de las rodillas, pero sacando la fuerza del femoral, o sea, el músculo de la parte de la pierna de atrás. Y vamos a hacer el movimiento de lado a lado. Vamos a saludar para nuestro siguiente ejercicio o nuestro baile que vamos a trabajar ahorita. Saludamos con la mano derecha, izquierda y movemos nuestra cadera lado a lado, pero recuerden que tiene una técnica. Trabajamos movimientos de brazos, llevando al pecho, recordando mantener una línea en nuestro cuerpo, tanto en la postura de mi cuerpo como en la posición de mis brazos. Y ahora sí, comenzamos. Venga, chicas, ustedes pueden. Hacemos movimiento de Tahiri.
Felicidades, lo estás haciendo muy bien. Siguiente ejercicio que vamos a trabajar es Farapu. Es un movimiento de cadera en forma circular donde se trabaja el abdomen. La posición de las piernas es muy importante, flexionado, y trabajamos también Ruru para descansar, que es el movimiento temblado. Ahora sí, vamos a comenzar con Ruru en esta canción y luego vamos a hacer Farapu. Recuerda que puedes descansar. Kinga a bass. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Puedes descansar, pero sigue trabajando constantemente en la forma de persona y siéntete bien con lo que estás haciendo. Avec instant, fais-moi brûler ton si corps sensuel. Fais-moi brûler ton si corps sensuel. Venga, venga, venga. Eso, muy bien, muy bien. Fais-moi brûler ton si corps sensuel. Eso, muy bien, súper, bien hecho. A continuación vamos a trabajar nuestro paso básico, Jura. Es el movimiento de cadera lado a lado, sesgando la cadera en diagonal y haciendo una curvatura cuando sube nuestra cadera. ¿Sí? Muy bien, vamos a trabajar el movimiento de los pies. Va a ser pie plano, cambio el tobillo, pie plano, cambio el tobillo, pie plano, cambio el tobillo, y trato de mantener la postura de mi cuerpo lo más derechita que pueda sin lastimarme ninguna parte de mi cuerpo. Muevo las rodillas y muevo el tobillo, levanto uno y bajo el otro, levanto uno y bajo el otro en la postura de mis pies o el movimiento de mis pies.
la cadera es sesgada y voy a bajar. Voy a hacer diferentes movimientos de desplazamiento para ir trabajando este paso básico de fuga. Estoy brillando, invertido en mí. Mi estándar alto, yo soy VIP. No te culpo por desearme así. Yo soy una fucking prioridad. Esa es mi nueva realidad. Sé que tú también quieres probar. Si te vas a dormir, lo haces pensando en mí. Hasta en tus sueños sabes que estoy ahí. Advierto que me alejo si la espalda atrás. No pido oportunidades, yo soy quien las da. La versión la he construido yo. Yo soy tu mejor y tu única opción. No mandes DMs, mejor marca el cel. O aperta una cita si me quieres ver. Cuando paso veo los besos en mis huellas. Esa que te trae loco, yo soy ella. Y tú también llamas mi atención. Tengo todo lo que quiero cuando quiero. No te equivoques, yo me amo primero. Llego y se enciende la habitación. Mi nueva versión la he construido yo. Yo soy tu mejor y tu única opción. No mandes DMs, mejor marca el cel. O aperta una cita si me quieres ver. Yo lo persigo, yo atraigo. Nuestro siguiente paso a trabajar es tuané. Voy a colocar mi mano atrás en la nuca y mi mano atrás en la espalda. Coloco una pierna al frente y otra atrás y voy a hacer desplazamiento, uno al frente, uno atrás. La postura de los pies o el movimiento de los pies es muy importante. Pie plano al frente y luego lo voy a cambiar en punta, intercalando estos movimientos uno a uno y no los dos al mismo tiempo. El movimiento que voy a hacer en la cadera va a ser hacia el frente la pelvis, una contracción, pompas atrás y hago el tuané. Estrella, ella se robaba el show, llegaba y dejaba huella. Le recordé lo mágica que puede ser y la desperté. Hice que me prometiera nunca verla así otra vez. Te ves espectacular, hoy estás haciendo que me enamore un poco más. Fluyo y me siento tan libre como el viento. Soy mi propia fan, mi mejor invento. Te ves espectacular, hoy estás haciendo que me enamore un poco más. Fluyo y me siento tan libre como el viento. Soy mi propia fan, mi mejor invento. Sí, sigue así, quiero ver a esa mujer que siempre demuestra que tiene el poder. Sí, ya te vi, estás ahí, todos lo han notado, te ves más bonita, más feliz. ¿Quién dijo que hay un manual para no volver a fallar? Ella, una mujer decidida, la vi al espejo y no encontré a aquella estrella. Ella se robaba el show, llegaba y dejaba huella. Le recordé lo mágica que puede ser y la desperté. Hice que me prometieran nunca verla así otra vez. Y para terminar me agradezco a mí
porque me he traído hasta aquí. Soy una chica con suerte, siempre he sido fuerte y ahora solo atraigo bendiciones a mí. Me siento espectacular cada vez más. No todos saben lo que hay detrás. Es tan grande lo que siento, buen presentimiento. Soy mi propia fan, mi mejor invento. Muy buen trabajo, lo has hecho muy bien. Nuestro siguiente paso a trabajar se llama Baru. Vamos a trabajar con las piernas abiertas y vamos a ir sesgando, dando vuelta en la cadera, sesgo la cadera, vuelta en la cadera. También puedo trabajar la contracción en el abdomen y voy girando la cadera. Para que a ustedes les salga mejor, podemos trabajar en esta ocasión con las piernas abiertas. Voy a hacer la flexión, sesgo cadera, aprieta abdomen, giro, sesgo cadera, aprieta abdomen y giro. Es un movimiento de infinito en nuestra cadera, pero es un infinito acotado a diferencia del jura.
felicidades por todo tu esfuerzo. Nuestro siguiente paso básico es áfata. Vamos a hacer una contracción, movimiento lateral, pompas atrás y movimiento lateral. Contracción de abdomen, lateral, atrás, lado. 4 tiempos, frente, lado, atrás y lado. Frente, contracción, lado, atrás y lado. Todos estos ejercicios que realizo me apoyo con el movimiento de las piernas. Cuido mucho que el torso, que es desde la cintura hacia arriba, no se mueva para que solo se vea y se trabaje el movimiento de cadera. Se requiere fuerza en el abdomen y en las piernas. Vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Excelente trabajo. Para terminar vamos a hacer unos estiramientos. Vamos a hacer estos estiramientos mientras yo les voy hablando un poquito de lo importante que es practicar.
Es muy importante que practiquemos nuestras rutinas, que practiquemos nuestros pasos básicos. No se trata de ser personas perfectas, sino se trata de que nuestro trabajo sea fluido, que sea para nuestro bienestar y nuestra salud. Así que terminamos con estos estiramientos. Si los puedes ir trabajando conmigo, excelente, para descansar el cuerpo. Realizamos nuestros estiramientos antes de trabajar nuestros ejercicios, nuestros pasos básicos y este estiramiento de relajación. Les agradezco mucho por ver este video. Ahora les cambié el formato de la clase, así que espero que ambas clases que les he presentado en este canal de YouTube, en el video pasado y en este video, ustedes puedan comentarme qué formato les gusta más, si las clases grabadas directamente en vivo o las clases pregrabadas y editadas. Les agradecería muchísimo sus comentarios y espero que les guste mucho la clase. Les mando un fuerte abrazo y estamos por terminar nuestra clase. Disfrútenla muchísimo. Excelente trabajo. Muchas gracias y nos vemos pronto.